Nadie en la estación minera de Caron 7 gritó cuando las luces parpadearon por tercera vez. El silencio fue absoluto, denso, como si el aire hubiera decidido detenerse junto con los corazones de quienes aún respiraban. Los sensores del túnel sur dejaron de emitir datos y, uno a uno, los monitores se apagaron. El zumbido constante de la maquinaria pesada murió de golpe, reemplazado por un eco lejano, profundo, rítmico. Pasos. No eran rápidos. No eran torpes. Eran seguros. Los mineros retrocedieron instintivamente, pegándose a las paredes metálicas del hangar principal. Algunos dejaron caer sus herramientas. Otros simplemente se quedaron quietos, con la mirada fija en la oscuridad del túnel, esperando que aquello no fuera real. Valeria Ixen dio un paso al frente. Su armadura de contención estaba intacta, el emblema de la coalición brillaba en su hombro, y su rifle de pulsos apuntaba directamente a la negrura. Había enfrentado piratas, bestias menores, motines. Había visto morir a compañeros. Pero aquello era diferente. El depredador emergió lentamente, como si supiera que no tenía prisa. Su cuerpo masivo rozaba ambos lados del túnel, placas negras superpuestas cubrían su torso como una armadura viva. Ojos múltiples se encendieron uno a uno, analizando, midiendo. Cada exhalación liberaba vapor caliente mezclado con un olor metálico que hacía arder la garganta. Un depredador ápice. La clase de criatura que no huía. La clase de criatura que cazaba ejércitos. Valeria tragó saliva y activó el canal general. Formación defensiva. Nadie dispare hasta mi orden. Sabía que era una mentira. Sabía que, aunque dispararan, no serviría de nada. El monstruo avanzó un paso más. El suelo vibró. Un panel se desprendió del techo y se estrelló contra el piso con estrépito. Uno de los mineros sollozó en voz baja. Entonces, alguien se movió. Valeria giró la cabeza con furia contenida. No se muevan. Iba a gritar. Pero se detuvo. El humano caminaba hacia adelante. Álvaro Reyes no llevaba armadura pesada. Solo una chaqueta reforzada, guantes de trabajo y botas manchadas de polvo mineral. No tenía arma visible. Sus manos estaban vacías. Retrocedan, dijo, sin levantar la voz. No fue una orden, gritaba. Fue una certeza. Valeria sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Reyes, detente. Espetó. Eso no es algo que un humano pueda enfrentar. Álvaro no la miró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la criatura, evaluándola con una calma que no tenía sentido. Como si estuviera midiendo distancias. Como si estuviera recordando algo. Sí lo es, respondió finalmente. El depredador inclinó la cabeza. Reconocía una amenaza. Atacó. El movimiento fue tan rápido que el aire estalló. La mandíbula principal se abrió de par en par, garras descendieron con fuerza suficiente para partir el metal. Varios mineros cerraron los ojos, convencidos de que iban a ver a un humano morir en pedazos. Pero Álvaro no estaba donde debía estar. Se desplazó en el último instante, el suelo se resquebrajó donde había estado un segundo antes. El rugido del monstruo sacudió toda la estación. Valeria levantó el rifle por reflejo, pero ya era tarde para intervenir. El humano se lanzó hacia adelante. No huyó. No esquivó para ganar tiempo. Avanzó. Su brazo se hundió entre las placas del cuello del depredador con un sonido húmedo y violento. La criatura chilló, un alarido que hizo sangrar los oídos de varios presentes. Álvaro apretó los dientes, giró el cuerpo con una fuerza imposible y arrancó algo que no debería poder arrancarse. Sangre negra salpicó el suelo. Valeria abrió los ojos de par en par. Vio al humano golpear de nuevo, hundir el puño, desgarrar tejido vivo con una brutalidad que no coincidía con su expresión. No había rabia en su rostro. No había miedo. Solo concentración. El depredador intentó retroceder, pero Álvaro ya estaba encima. Un tirón seco. Un crujido antinatural. La cabeza cayó rodando por el hangar. El cuerpo colosal dio 2 pasos torpes y se desplomó con un estruendo que hizo temblar toda la estructura. El silencio regresó, roto solo por el goteo lento de la sangre sobre el metal. Álvaro quedó de pie entre los restos, respirando con calma. Se limpió la mano en la chaqueta como si acabara de terminar un trabajo más. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Valeria. Ella bajó el rifle sin darse cuenta. Por primera vez desde que juró servir a la coalición, no supo qué pensar. No había presenciado una victoria.
Había presenciado algo mucho más inquietante. Había visto a un humano enfrentarse a un depredador ápice y hacerlo pedazos como si no fuera nada. El silencio que siguió a la caída del depredador fue casi tan aterrador como su rugido. Nadie respiraba. Nadie se movía. La estación minera parecía haber detenido el tiempo. Los monitores comenzaron a parpadear lentamente, devolviendo imágenes borrosas de los restos que quedaban esparcidos por el hangar. Pero Valeria no podía apartar los ojos de él. De Álvaro. Él permanecía de pie entre la sangre negra y los fragmentos de placas, los músculos tensos, los ojos fríos y atentos, pero no había miedo, ni júbilo, ni rabia en su expresión. Solo una concentración que helaba la sangre. Era como si hubiera calculado cada movimiento en silencio, anticipando los ataques antes de que siquiera existieran. Esto no es posible, dijo Valeria finalmente, con voz que apenas era un susurro. Su rifle todavía estaba en sus manos, aunque ahora parecía demasiado pequeño, demasiado frágil, comparado con lo que acababa de presenciar. Álvaro giró la cabeza y la miró. Sus ojos parecían leerla, pero no había juicio, no había amenaza. Solo una calma que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. No hay nada imposible, dijo con voz firme. Solo decisiones. Valeria frunció el ceño. Aquellas palabras eran simples, pero cargadas de un peso que no entendía. A su alrededor, los trabajadores comenzaban a moverse lentamente, como si despertaran de una pesadilla compartida. Sus miradas alternaban entre los restos del depredador y el humano que había acabado con él sin ayuda, sin armas, sin miedo. Uno de los mineros finalmente habló. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Álvaro no respondió de inmediato. Observó los restos, sus manos ligeramente manchadas de sangre. Luego se volvió hacia ellos, y su voz bajó. No lo hice solo. Solo supe cómo golpear donde importaba. Valeria no pudo evitar acercarse, cada paso medido, cada respiración controlada. La adrenalina seguía corriendo por su cuerpo, mezclada con una inquietud que no comprendía del todo. No era miedo por el humano. Era miedo por lo que podía llegar a ser capaz de hacer. ¿Qué eres tú? Preguntó, más para sí misma que para él. Él la miró de nuevo y se permitió una ligera sonrisa, apenas perceptible. Alguien que no puede permitirse perder. Alguien que elige sobrevivir y proteger. Valeria tragó saliva. Esa simple declaración era suficiente para inquietarla aún más. Durante años había entrenado, había enfrentado criaturas que mataban sin piedad, pero nunca había visto nada igual. El modo en que él movía sus brazos, sus piernas, su cuerpo entero, cada acción era mortal, eficiente, precisa. No había desperdicio. No había emoción innecesaria. Solo decisión. El aire olía a hierro y miedo, y cada respiración parecía un recordatorio de la cercanía de la muerte. Valeria sentía como su corazón latía más rápido, pero no solo por la batalla. También por él. Cada gesto, cada movimiento que había hecho durante esos segundos de caos, la mantenía atrapada en un asombro silencioso. Álvaro se inclinó y recogió un fragmento de la mandíbula del depredador, examinándolo como si fuera un simple trozo de metal. Luego levantó la vista hacia Valeria. Esto solo fue el comienzo, dijo con tranquilidad. No creas que lo peor ha pasado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza no había terminado. Y sin embargo, algo dentro de ella no podía apartar la mirada de él. No era admiración. No era miedo. Era una mezcla confusa de respeto, fascinación, y algo más profundo, más peligroso. Mientras los mineros comenzaban a retirarse y el equipo de contención llegaba finalmente, Valeria se quedó junto a Álvaro. Sus brazos estaban manchados de sangre, su chaqueta rasgada en varias partes, y aún así no mostraba cansancio. Su respiración era tranquila, medida, casi meditativa después de la violencia que había desatado. Ella finalmente bajó el rifle, acercándose unos pasos más. Si esto fuera una prueba, murmuró, no sé cómo podríamos calificarte. Él la miró con ojos que parecían capaces de atravesarla. No busco calificaciones. Solo hago lo que debo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba de nuevo, esta vez por la proximidad, por la presencia de aquel humano que desafiaba todas las expectativas y los límites de la supervivencia. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los informes más oscuros de la coalición. La noche cayó sobre la estación de Caron 7, y con ella un silencio profundo, pesado, que presagiaba que la calma no duraría mucho. Los ecos de la criatura destrozada aún retumbaban en los túneles, y Valeria sabía que en cualquier momento,
podría surgir algo peor. Y sin embargo, no podía apartar la mirada de Álvaro Reyes, el humano que acababa de destrozar un depredador ápice con sus propias manos y que, con cada respiración, parecía volverse más impenetrable y más enigmático ante sus ojos. En ese instante, Valeria comprendió algo que aún no podía nombrar. No era solo la muerte que él enfrentaba lo que la mantenía cautiva. Era la fuerza que emanaba de él, la calma mortal que no pertenecía a ningún ser humano que ella conociera. Había visto a un monstruo morir como si no fuera nada, y, aún así, lo más inquietante no era la criatura caída. Era él, de pie, intacto, inexplicable, y peligroso de una manera que el universo apenas podía comprender. El silencio de la estación era ahora testigo de algo más que una victoria. Era testigo del inicio de un vínculo que cambiaría para siempre todo lo que Valeria creía saber sobre fuerza, supervivencia y lo que significaba proteger y ser protegido. Esa noche, la estación minera de Caron 7 parecía respirar de manera diferente. Las luces parpadeaban con lentitud, como si la propia instalación hubiera quedado exhausta tras el enfrentamiento. Los ecos de los rugidos y el crujido de la criatura seguían resonando en los túneles, recordando a todos que el peligro aún no había terminado. Sin embargo, Valeria no podía concentrarse en el entorno. Su mente estaba atrapada en una sola imagen, Álvaro Reyes, de pie entre los restos del depredador, cubierto de sangre negra, con los músculos tensos y los ojos inalterables. No podía dejar de pensar en cómo sus manos desnudas habían arrancado carne y hueso como si fuera un acto natural, sin prisa ni duda, sin miedo ni vacilación. Cada movimiento había sido preciso, metódico, letal. Valeria sabía que había presenciado algo que desafiaba toda lógica de la biología, del combate, incluso de la supervivencia humana. Era como si hubiera visto a un ser superior ejecutar una coreografía mortal frente a ella, y aún así, conservar la calma más absoluta. Durante horas, caminó por los corredores vacíos, sus pasos resonando en el metal frío. Cada vez que escuchaba un crujido, su cuerpo se tensaba, esperando la aparición de otra criatura. Pero no era eso lo que la mantenía alerta. Era la certeza de que Álvaro no era como los demás humanos que había conocido. Había algo en el que no podía definir, algo que la inquietaba profundamente, y al mismo tiempo, la atraía sin remedio. Finalmente, lo encontró en la plataforma de observación, mirando las estrellas. La luz de los paneles iluminaba su rostro, mostrando la serenidad que contrastaba con el caos que había dejado atrás. No se giró al escuchar sus pasos. No habló inmediatamente. Simplemente permaneció allí, como si supiera que ella llegaría. Valeria se detuvo unos metros detrás de él, sin atreverse a interrumpir el silencio que los envolvía. No era miedo lo que sentía, aunque su cuerpo lo confundía con eso. Era algo más profundo, más inquietante. Era la sensación de que estaba frente a alguien que entendía el mundo de una manera que ella no podía alcanzar. Eso que hiciste, no es normal, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba extraña hasta para ella, cargada de incredulidad y admiración a la vez. Álvaro giró lentamente la cabeza, encontrando sus ojos. La observó con calma, sin necesidad de palabras adicionales, como si su simple mirada pudiera transmitir todo lo que necesitaba entender. Aquí tampoco es normal que me dejen solo con monstruos, respondió con tranquilidad, dejando escapar un suspiro que apenas movió su pecho. Valeria quiso reír, pero no pudo. Su cuerpo estaba demasiado tenso, sus pensamientos demasiado agitados. Cada fibra de su ser estaba en alerta, pero no por peligro externo. Estaba alertada por él, por la fuerza contenida y la precisión silenciosa que había demostrado en el combate. Se acercó un paso, luego otro, sin perder la mirada de sus ojos. Cada movimiento era calculado, consciente, pero parecía fluir de manera natural, como si estuviera desafiando algo que no podía nombrar. ¿Qué eres tú?, preguntó, apenas un murmullo que parecía salir de su propio corazón más que de sus labios. Álvaro la miró fijamente, y por un instante, Valeria sintió que podía leer su mente. No había amenaza en él. No había arrogancia. Solo certeza, y un conocimiento profundo de la muerte y la vida que la hizo estremecerse. Alguien que no puede permitirse perder a quienes protege, dijo finalmente, con voz firme, pero sin levantar el tono. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cada palabra, cada gesto suyo, estaba cargado de una fuerza que iba más allá de lo físico. Era algo que se sentía en el aire, que penetraba en los huesos. Era como si el universo entero le susurrara que había presenciado algo excepcional. Se quedó en silencio, observándolo mientras la noche avanzaba. Los sonidos de la estación eran mínimos,
casi imperceptibles, y sin embargo, cada pequeño chirrido parecía amplificarse en el espacio vacío. No necesitaban palabras. La conexión silenciosa entre ellos era suficiente para transmitir todo lo que Valeria no podía poner en frases. Finalmente, dio un paso más cerca, sintiendo la necesidad de estar más cerca de él, de comprenderlo, de medir la fuerza que irradiaba incluso en reposo. Álvaro no se movió, simplemente la dejó acercarse, como si esperara que ella también aceptara algo que aún no podía nombrar. Si esto es lo que queda después de enfrentar un depredador ápice, dijo ella en voz baja, entonces no sé qué esperar de lo siguiente. Él esbozó una ligera sonrisa, apenas perceptible, y miró de nuevo al horizonte estelar. No hay nada que esperar, dijo. Solo decisiones que tomar. Valeria tragó saliva. Esa noche, mientras la estación parecía dormir alrededor de ellos, comprendió algo que nunca antes había considerado. No era la fuerza de la criatura lo que la había dejado sin aliento. No era el peligro. Era él. La manera en que podía enfrentarlo todo y salir intacto. La manera en que podía desafiar a lo imposible y mantenerse sereno. Mientras las luces de la plataforma parpadeaban y el frío metálico de la noche se colaba por los paneles, Valeria supo que aquello era solo el comienzo. Que había presenciado un acto de violencia y decisión que cambiaría para siempre su percepción del mundo y de quienes podían ser capaces de protegerlo. Y en el silencio que siguió, con el universo extendiéndose ante ellos, Valeria comprendió que no solo estaba frente a un combatiente extraordinario. Estaba frente a alguien que cambiaría su vida, aunque aún no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que no podía apartar la mirada, y que esa decisión de quedarse allí, cerca de él, marcaría el inicio de algo que ninguna batalla podría destruir. El ataque no había sido un incidente aislado. 3 días después, las alarmas de la estación de Caron 7 sonaron de nuevo, un estridente aviso que penetró hasta los huesos de quienes aún recordaban la escena del depredador. La señal de peligro era clara, no se trataba de un error, ni de un animal perdido. Había más. Había varios. Valeria reunió a su escuadrón en la sala de control. Cada rostro reflejaba tensión, miedo, incredulidad. Los veteranos de la coalición intercambiaban miradas silenciosas, conscientes de que la amenaza que se aproximaba era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Cada uno sabía que la muerte podía llegar en segundos, y que nada de lo que hubieran aprendido podría garantizar su supervivencia. Todos miraban a Álvaro. Él permanecía en el centro, firme, respirando con calma mientras la alerta sonaba a su alrededor. Ninguna expresión de miedo cruzó su rostro, ninguna duda. Valeria sintió que la mirada de los demás no era solo respeto, sino temor, temor de reconocer que aquel humano había demostrado algo que ninguno de ellos había presenciado antes. No puedes ir solo, dijo Valeria, acercándose a él con pasos decididos pero medidos, observando cada movimiento, cada respiración. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también algo más, un sentimiento que aún no quería nombrar. No puedes enfrentarte a esto sin apoyo. Álvaro no se giró de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla de control, escaneando los datos que llegaban en tiempo real desde los sensores de la estación. Luego, con una calma que desafiaba la urgencia de la situación, respondió. No voy solo, dijo finalmente. Tú vienes conmigo. Valeria vaciló un instante, sorprendida por su determinación, por la manera en que hablaba como si no hubiera opción, como si ella ya hubiera aceptado su destino sin darse cuenta. La tensión que se acumulaba en su pecho no era miedo. Era un reconocimiento de la fuerza contenida en aquel hombre, una fuerza que desafiaba la lógica y el sentido común. Avanzaron juntos hacia el túnel principal, los sensores detectando movimiento, sombras que se desplazaban en la periferia de su visión. Valeria sentía el pulso acelerado, pero no por peligro. Lo sentía por él, por la proximidad de alguien que irradiaba un control absoluto incluso frente al caos. Cada paso suyo parecía anticipar el siguiente movimiento de la amenaza, cada mirada calculaba distancias, puntos débiles, posibilidades. De pronto, una garra surgió de la oscuridad, rozando la pared junto a Valeria. El sonido metálico del contacto hizo que su respiración se detuviera por un instante, pero Álvaro estaba allí antes de que pudiera reaccionar. Su mano se cerró sobre la muñeca de la criatura y, con un movimiento seco y preciso, la apartó, derribándola contra el suelo con un golpe que resonó en todo el túnel. Valeria, todavía sobrecogida, observó cómo se movía. Cada gesto suyo era eficaz, mortal, como si el combate fuera parte de su ser. No había miedo. No había vacilación. Solo decisión y acción. En ese momento,
La inquietud que la había acompañado desde que lo vio enfrentar al depredador ápice se transformó en algo más intenso, más difícil de ignorar. Mantente cerca, le dijo Álvaro sin apartar la mirada de los corredores oscuros. Cada sombra puede ser un enemigo. Cada sonido puede ser un ataque. Ella asintió, acercándose aún más a él. La proximidad era incómoda, pero no quería separarse. Sabía que, aunque él parecía invulnerable, había algo en esa calma que solo podía existir si estaban juntos. En medio del túnel, rodeados por la amenaza invisible, comprendió que no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de confianza absoluta. El silencio se volvió pesado, cargado de anticipación. Cada respiración de Valeria era medida, cada mirada hacia Álvaro era un intento de entender la fuerza que lo definía. Las sombras parecían moverse más rápido, y los ecos de pasos invisibles se acercaban, pero su presencia a su lado la sostenía, la calmaba, le daba un valor que no creía poseer. Cuando el suelo tembló bajo sus pies y un rugido grave resonó desde las profundidades del túnel, Valeria sintió que su corazón saltaba. La criatura se movía nuevamente, y la amenaza era inminente. Pero Álvaro no vaciló. Dio un paso al frente, los músculos tensos, la mirada firme, y con un gesto apenas perceptible, le indicó que se mantuviera cerca. Valeria lo siguió sin dudar. Cada movimiento suyo parecía sincronizado con el de él, como si sus cuerpos compartieran una intuición silenciosa. Las sombras surgían, atacaban, desaparecían, y Álvaro siempre estaba allí, protegiéndola, guiándola, enfrentando lo imposible con una precisión aterradora. En medio de la oscuridad, cuando la primera criatura se lanzó directamente hacia ellos, Valeria sintió un extraño alivio. No era miedo lo que la mantenía alerta. Era la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo. La confianza que crecía en su pecho era silenciosa pero firme, y por primera vez comprendió que la fuerza de un humano no solo se medía por su capacidad de matar, sino por su habilidad para proteger, para decidir y para no retroceder incluso frente a lo inimaginable. El túnel retumbaba con los pasos de las criaturas, con el choque de garras y metal, y en medio de todo, Valeria supo algo con certeza. No importaba cuántas amenazas aparecieran. No importaba cuán poderoso fuera el enemigo. Mientras Álvaro estuviera a su lado, enfrentando cada sombra con esa calma mortal, ella también podría ser fuerte. Y mientras lo seguía en la oscuridad, con la adrenalina corriendo por sus venas, comprendió que aquello no era solo una misión. Era el inicio de algo que definiría para siempre la manera en que percibía la fuerza, la valentía y la conexión entre dos seres en medio del caos. El amanecer sobre Caron 7 llegó cargado de un silencio inquietante, un momento de calma que parecía contener la tensión de toda la estación. Valeria y Álvaro avanzaban por los pasillos dañados, sus pasos resonando sobre el metal retorcido y el polvo que flotaba en el aire. No era un silencio de tranquilidad, era un silencio lleno de presagios, una advertencia de que algo mucho más peligroso estaba por emerger. Entonces apareció. La criatura alfa se deslizó desde las profundidades del abismo del túnel, más grande y más terrible de lo que cualquier informe o sensor hubiera registrado jamás. Su piel negra relucía con un brillo húmedo, sus placas eran gruesas como blindaje y sus ojos, múltiples y lumínicos, estudiaban cada movimiento con una inteligencia que helaba la sangre. Nadie en la estación había visto algo así. Ni siquiera los veteranos de la coalición podían imaginar la magnitud de su poder. Valeria fue la primera en ser golpeada. La criatura extendió sus garras y la empujó contra la pared con una fuerza que hizo que los cimientos de la estación crujieran. Cayó de rodillas, aturdida, mientras su rifle volaba fuera de su alcance. Su respiración se volvió rápida y superficial. Por un momento, sintió el miedo más absoluto, el mismo miedo que había sentido al enfrentar a los depredadores menores, multiplicado por la presencia de este monstruo titánico. Pero antes de que pudiera reaccionar, Álvaro ya estaba allí. Avanzó sin vacilar, sin armas visibles, y su grito resonó como un rugido humano que retumbó en los corredores. La criatura dudó por primera vez, sorprendida por la audacia de alguien que no temía enfrentarse a su tamaño y fuerza colosales. Cada movimiento de Álvaro era un acto de precisión mortal. Golpe tras golpe, sus manos y brazos se movían con velocidad imposible, rompiendo placas y articulaciones, desgarrando carne sin perder un instante. Cada ataque estaba dirigido a los puntos débiles que Valeria apenas podía identificar con los sensores de la estación. Era como si el cuerpo de Álvaro conociera la anatomía del depredador mejor que cualquier análisis previo. Valeria, aún de rodillas, apenas podía creer lo que veía. Sus ojos se abrieron con asombro y horror al mismo tiempo. Cada golpe que él daba, cada movimiento calculado,
parecía imposible. No había miedo en sus gestos, no había cansancio, no había duda. Solo la certeza de que aquella criatura debía caer, y de que él sería quien lo lograra. La criatura alfa rugió con furia y lanzó un ataque desesperado. Sus garras golpearon el suelo, levantando fragmentos de metal y polvo que llenaron el aire. Pero Álvaro se movió con una precisión que desafiaba la lógica. Esquivó, giró y respondió con un ataque devastador que rompió una de las placas del hombro de la criatura, haciendo que ésta retrocediera por primera vez con un chillido de dolor. Valeria se levantó, sintiendo una mezcla de admiración y temor. Cada vez que la criatura intentaba recuperarse, Álvaro estaba allí, anticipando sus movimientos, controlando la pelea con un instinto que parecía más animal que humano. Era un combate imposible, y aún así, él lo estaba ganando. Cuando la criatura intentó escapar hacia los túneles más profundos, Álvaro no lo permitió. La sujetó con una fuerza sobrehumana, inmovilizándola mientras ejecutaba el movimiento final. Un tirón seco, un crujido que resonó por toda la estación, y el cuerpo colosal se partió en dos. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se acercó lentamente, sin dejar de observarlo. La criatura estaba muerta, y él permanecía de pie, con la respiración tranquila, manchado de sangre negra, sin una sola herida visible. La fuerza y la calma que emanaba eran intimidantes, y por un instante, Valeria se dio cuenta de que había estado frente a algo que desafiaba todo lo que conocía sobre poder y resistencia. No sé cómo lo haces, dijo ella finalmente, la voz quebrada por la tensión y el asombro. Es imposible que un humano pueda. Álvaro la interrumpió con una sonrisa ligera, apenas perceptible, y un gesto que la hizo sentir una extraña mezcla de alivio y fascinación. No es imposible, dijo. Solo es cuestión de decisión. Valeria tragó saliva. Sabía que no solo había presenciado una victoria, sino un acto de fuerza y precisión que cambiaría para siempre su percepción de lo que un ser humano podía lograr. Cada músculo, cada movimiento, cada mirada de él estaba cargado de una determinación que parecía capaz de desafiar incluso la muerte. Mientras la estación comenzaba a recuperarse del impacto de la batalla, Valeria entendió algo con claridad: aquel humano no era solo un guerrero. Era alguien que podía enfrentar lo imposible, sobrevivir y proteger, y hacerlo con una calma que convertía el miedo en admiración. Y mientras se acercaba a él, con la respiración aún agitada y la adrenalina corriendo por sus venas, comprendió que esa certeza cambiaría su vida para siempre. El amanecer bañaba la estación con luz pálida, y Valeria supo que no habría vuelta atrás. Había visto lo que ningún informe podría describir, lo que ningún entrenamiento podía preparar: un humano enfrentando un depredador ápice y ganando, no con armas, sino con fuerza, precisión y una determinación que era más grande que cualquier monstruo que pudiera existir. Y mientras se quedaba a su lado, observando los restos de la criatura y el poder sereno que él emanaba, Valeria comprendió que lo más peligroso del universo no siempre era lo que cazaba. A veces, lo más peligroso era quien decidía proteger a los suyos a toda costa. La estación de Caron 7 estaba cubierta de ruinas. El rugido de las criaturas y los crujidos de la estructura aún resonaban en los pasillos, pero la calma que siguió a la última batalla era diferente. No era una calma natural, era la que quedaba después de presenciar lo imposible, después de ver la muerte y la destrucción y darse cuenta de que, en medio de todo, alguien había permanecido intacto, implacable y en absoluto control. Valeria encontró a Álvaro sentado entre los escombros, la espalda apoyada contra una pared de metal torcido. Sus manos estaban cubiertas de sangre negra y polvo, su chaqueta desgarrada en varias partes, pero no había señales de cansancio, solo un leve brillo en los ojos que indicaba que su mente no había dejado de evaluar, de calcular, de anticipar. Respiraba con calma, controlando cada inhalación como si nada en aquel mundo pudiera tocarlo realmente. Valeria se acercó, cada paso pesado por la tensión acumulada y la mezcla de emociones que la asaltaban. El miedo, la incredulidad, la admiración y algo más que no podía nombrar se entrelazaban en su pecho, golpeando su corazón de manera que la dejaba sin aliento. ¿Qué eres?, preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo, cargada de curiosidad y asombro. Nadie puede hacer lo que hiciste. Nadie debería. Álvaro levantó la mirada, sus ojos fijos en los de ella, y por un instante Valeria sintió que podía ver más allá de la carne y la sangre, más allá de la fuerza física. Había algo en él que trascendía lo humano, algo que combinaba instinto, decisión y control absoluto. Alguien que no puede permitirse perder, dijo simplemente, con una voz tranquila que parecía llenar todo el espacio entre ellos. Alguien que sabe que proteger es más importante que sobrevivir solo. Valeria tragó saliva, incapaz de apartar la mirada.
Su corazón latía con fuerza, y no solo por la adrenalina de la batalla, sino por la cercanía de aquel humano que había desafiado a la muerte y había ganado. Había algo en su presencia que la dejaba vulnerable, expuesta, pero no indefensa. Era como si, al estar junto a él, ella también pudiera ser más fuerte, más audaz. Se sentó a su lado, aunque mantuvo cierta distancia, consciente de que no sabía cómo acercarse. Cada fibra de su ser quería tocarlo, pero el respeto y la cautela la contenían. Sin embargo, la tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los mantenía unidos sin palabras, sin gestos exagerados, solo con la presencia compartida en medio de la devastación. No puede explicarlo, murmuró, pero, siento que podría seguirte hasta el fin del mundo y no dudaría. Álvaro giró ligeramente la cabeza hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa fue genuina, cálida y, sin embargo, contenida. Entonces no me pierdas, dijo. Pase lo que pase, no me dejes solo. Valeria sintió que su pecho se apretaba, que cada palabra se hundía en su mente y su corazón con fuerza. No era solo una petición. Era un vínculo silencioso, un reconocimiento de que ambos dependían uno del otro, no solo para sobrevivir, sino para existir en un mundo que parecía dispuesto a destruirlos. Entonces, sin previo aviso, ella se inclinó y sus labios rozaron los suyos. No fue un beso suave. No hubo duda ni titubeo. Fue urgente, intenso, una descarga de emociones que había estado contenida desde el primer instante en que lo vio enfrentar al depredador. La sangre, la muerte, el miedo y la admiración se mezclaron en ese contacto, haciendo que todo lo demás desapareciera. Álvaro la tomó de la mano, respondiendo al beso con la misma intensidad, y Valeria sintió como su mundo cambiaba en un instante. No había palabras suficientes para describir lo que estaba ocurriendo. No había necesidad de ellas. Cada respiración, cada toque, cada mirada hablaba con más claridad que cualquier declaración. Cuando finalmente se separaron, ambos quedaron mirando al frente, respirando de manera irregular pero en sincronía. Valeria sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente compañeros de supervivencia, había nacido un vínculo más profundo, una conexión que ni la muerte ni la destrucción podrían romper. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas de la estación, bañando los restos de la batalla en luz pálida. La devastación era total, pero en medio de ella, Valeria y Álvaro compartían algo que ni las criaturas ni la guerra podían arrebatarles, la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Valeria posó su mano sobre la de él, y por un momento, el mundo se detuvo. La sangre, la ruina y el miedo se desvanecieron en la fuerza silenciosa que compartían. Había visto a un humano destrozar a un depredador ápice, y ahora comprendía que lo más poderoso de él no era su fuerza ni su precisión, sino el corazón que había elegido luchar junto al suyo. Y en ese instante, mientras las ruinas de Caron 7 se extendían a su alrededor y el universo parecía esperar su próximo movimiento, Valeria supo con absoluta claridad que aquello no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que definiría no solo su destino, sino el de todos los que se atrevían a sobrevivir a su lado. El cielo sobre Caron 7 estaba teñido de fuego y humo cuando la flota enemiga apareció en el horizonte. No era una aproximación silenciosa ni sutil, eran naves de guerra masivas, alineadas en formación perfecta, descendiendo hacia la estación con un propósito claro y destructivo. El sonido de sus motores resonaba en el metal de la plataforma, sacudiendo los escombros de las batallas anteriores y llenando el aire de una tensión insoportable. Valeria observó las naves desde la plataforma de observación, su respiración rápida y controlada. No podía evitar la sensación de que todo lo que habían vivido hasta ese momento había sido apenas un ensayo, una preparación para algo mucho más grande y peligroso. Cada fibra de su ser estaba alerta, cada músculo tenso, y sin embargo, no sentía miedo por sí misma. Su preocupación estaba centrada en él, en Álvaro, en la presencia que emanaba fuerza y decisión incluso ante la amenaza más abrumadora. Se colocó su armadura de combate, ajustando cada pieza con movimientos precisos mientras su mirada se mantenía fija en el horizonte. Las naves enemigas descendían con rapidez, disparando ráfagas que iluminaban el cielo y el terreno, provocando explosiones que hacían vibrar la plataforma bajo sus pies. Pase lo que pase, dijo Valeria, su voz firme, resonando entre el estruendo de los motores y los disparos, peleamos juntos. Álvaro la miró, sus ojos reflejando una calma que desafiaba la destrucción que se aproximaba. Sus puños se cerraron con fuerza, sus músculos tensos, listo para cualquier cosa que el enemigo decidiera enviar contra ellos. Pase lo que pase, repitió él. Y entonces todo comenzó.
Las primeras tropas enemigas descendieron en cápsulas blindadas, surgiendo del humo y el fuego como sombras letales. Cada una estaba equipada con armas que podían atravesar el acero de la estación con facilidad. Sin embargo, Álvaro avanzó sin esperar órdenes ni estrategias complicadas. Cada paso suyo era un desafío al caos, un acto de decisión pura y absoluta. Valeria lo siguió, sus movimientos sincronizados con los suyos, anticipando cada ataque, cada embestida, cada movimiento enemigo. Los disparos iluminaban el aire, creando destellos que reflejaban en las placas metálicas de la estación y en los ojos atentos de las criaturas que aún podían surgir del abismo. Álvaro se movía entre ellos como si la muerte no tuviera efecto sobre él, bloqueando ataques con las manos desnudas, desviando proyectiles, derribando soldados con golpes precisos y mortales. Cada movimiento suyo estaba cargado de intención, cada gesto definía la vida y la muerte de quienes se cruzaban en su camino. Valeria se mantuvo cerca, con el corazón latiendo con fuerza, admirando no solo su fuerza, sino la claridad con la que tomaba decisiones bajo presión. No había duda, no había miedo, solo acción y control absoluto. Cada enemigo que intentaba acercarse era detenido antes de poder reaccionar, cada amenaza neutralizada con una eficiencia que parecía imposible para un ser humano. El rugido de las explosiones, el choque de metal y la vibración del terreno creaban un escenario apocalíptico, y aún así, en medio de todo, la presencia de Álvaro daba seguridad. Valeria sintió como su propia fuerza se amplificaba por estar a su lado. Cada vez que él bloqueaba un ataque, ella reaccionaba de manera instintiva, moviéndose con él, anticipando sus acciones y complementando su poder. Juntos se convirtieron en un único frente, un muro de decisión y resistencia frente a la amenaza que descendía sobre ellos. Cuando una de las naves enemigas intentó aterrizar directamente sobre la plataforma, Álvaro corrió hacia ella, saltando con una precisión imposible y golpeando la estructura hasta que cedió bajo su fuerza. La nave explotó en un estallido de fuego y metal, enviando fragmentos que cayeron alrededor sin alcanzarlos. Valeria respiró hondo, su corazón acelerado pero firme. No había duda de que estaban en guerra, pero la certeza de que sobrevivirían juntos era más poderosa que cualquier miedo. Cada vez que los enemigos intentaban reagruparse, Álvaro estaba allí, interceptándolos antes de que pudieran lanzar un solo ataque efectivo. Sus movimientos eran rápidos, calculados, pero también fluidos, casi elegantes en medio del caos. Valeria comprendió, una vez más, que su fuerza no residía únicamente en su habilidad física, sino en su capacidad de tomar decisiones perfectas bajo presión absoluta. A medida que el sol se alzaba, iluminando la devastación a su alrededor, ambos comprendieron que la batalla no era solo por la estación ni por sus vidas. Era una declaración, un mensaje de que mientras estuvieran juntos, ninguna fuerza, por poderosa que fuera, podría vencerlos. Valeria posó su mano sobre la de él mientras avanzaban entre los enemigos caídos y los restos humeantes. Sus ojos se encontraron, en ese instante, todo el ruido y el fuego del campo de batalla desaparecieron para ellos. Solo existía la certeza de que estaban juntos, invencibles, y que ningún enemigo podría separarlos mientras lucharan como uno solo. El amanecer sobre Caron 7 bañaba la estación en luz pálida y rojiza, y mientras las sombras de la flota enemiga caían derrotadas a su alrededor, Valeria supo que habían sobrevivido a algo que ningún otro ser podría comprender. Y mientras avanzaban entre las ruinas, con la fuerza de su vínculo latiendo más fuerte que cualquier explosión, comprendió que juntos podían enfrentar lo imposible, y que nada ni nadie tendría el poder de detenerlos. El cielo de Caron 7 comenzaba a clarear, la luz del sol filtrándose a través del humo y los escombros que aún llenaban la estación minera. El silencio era absoluto, pero no era un silencio de miedo o de tensión. Era un silencio que pesaba con la calma de la victoria, una tranquilidad que llegaba después de haber sobrevivido a lo imposible. Valeria caminaba junto a Álvaro, sus pasos resonando sobre el metal torcido mientras avanzaban entre los restos de la última batalla. No había necesidad de palabras. La mirada de Álvaro era suficiente. Sus ojos reflejaban la serenidad de quien sabe que todo había terminado, que lo peor había pasado, y que podían, finalmente, respirar. Valeria sentía como la tensión que había cargado durante días se desvanecía con cada paso, reemplazada por una calidez inesperada, una sensación de seguridad que solo él podía darle. Se detuvieron en la plataforma central, desde donde se podía ver toda la extensión de la estación. La destrucción era enorme, pero en medio de ella había un orden que se imponía, la fuerza de quienes habían sobrevivido y la certeza de que, a pesar de todo, estaban vivos. Valeria posó su mano sobre el hombro de Álvaro y sintió la firmeza de su presencia. No había miedo, ni duda, solo confianza y un lazo que había nacido en la adversidad. Lo logramos,
dijo Valeria con voz suave, como si temiera romper el momento. Todo terminó. Álvaro la miró, y su sonrisa fue la primera que realmente iluminó su rostro desde que llegaron a la estación. Una sonrisa que no necesitaba palabras, que decía más que cualquier declaración de victoria. Era la confirmación de que podían seguir adelante, que habían sobrevivido juntos, y que nada podría separarlos. Sí, respondió él, con una calma que ahora se sentía reconfortante. Sobrevivimos. Se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos, mirándola a los ojos. La intensidad de su mirada no era amenaza ni desafío. Era protección, confianza y cariño concentrados en un solo instante. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era por miedo, sino por la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, junto a alguien que había cambiado su vida para siempre. Nunca había sentido algo así, susurró Valeria, y Álvaro simplemente asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. El sol seguía ascendiendo, bañando la estación con una luz cálida y dorada. Los mineros y sobrevivientes comenzaron a moverse entre los restos, limpiando, reparando, reconstruyendo. Era un renacer, un nuevo comienzo. Valeria y Álvaro caminaron entre ellos, observando cómo la vida volvía poco a poco a la estación, como cada gesto, cada acción, era una reafirmación de que la fuerza de la humanidad podía prevalecer. En medio de la reconstrucción, se detuvieron nuevamente, alejados del ruido, rodeados de la vastedad del paisaje y del cielo abierto. Álvaro tomó la mano de Valeria y la sostuvo con firmeza. No necesitaban palabras. Todo lo que habían vivido había forjado un vínculo más fuerte que cualquier miedo, cualquier criatura o cualquier batalla. Vamos a estar bien, dijo él, y la tranquilidad de sus palabras llegó como un bálsamo a su corazón. Ahora podemos elegir nuestro camino, juntos. Valeria sonrió, sintiendo como la tensión se disolvía, como cada momento de peligro y cada instante de incertidumbre quedaban atrás. Por primera vez desde que llegaron a Caron 7, podía imaginar un futuro sin miedo, un futuro donde la fuerza no solo se medía por la supervivencia, sino por la posibilidad de vivir y compartir. Se abrazaron, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Todo el ruido, todo el peligro, todo el caos se desvaneció, dejando solo la certeza de su vínculo, la promesa de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El sol se elevó completamente sobre la estación, iluminando los rostros de quienes reconstruían, mostrando un horizonte limpio y lleno de posibilidades. Valeria y Álvaro permanecieron juntos, observando el paisaje, sintiendo la calidez de la luz y la fuerza de estar lado a lado. Y mientras la estación comenzaba a latir nuevamente con vida y esperanza, ambos supieron algo con absoluta claridad: habían sobrevivido a lo imposible, habían enfrentado la muerte y el caos, y ahora, finalmente, podían mirar hacia adelante, hacia un futuro brillante, lleno de promesas, victorias y amor. El mundo era suyo, y juntos, no había nada que no pudieran enfrentar. La estación de Caron 7 se había convertido en un lugar de renacimiento, y ellos, en la prueba viviente de que la fuerza, el coraje y el vínculo entre dos personas podían superar cualquier obstáculo. La historia había llegado a su fin, y sin embargo, era solo el principio de todo lo que aún podían construir, juntos, en un universo que finalmente parecía lleno de esperanza.